Tenía 6 años cuando un vaso se deslizó solo sobre la mesa. Nadie creyó, hasta que lo grabaron. Lo que parecía un juego infantil inocente se convirtió en uno de los experimentos más prohibidos y clasificados de la Guerra Fría. Una niña con poderes que desafiaban las leyes de la física. Científicos que la estudiaron en secreto. Y documentos que permanecieron ocultos durante décadas. Esta es la historia real de la niña que movía objetos con la mente. En pleno corazón de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían no solo por el dominio militar y espacial, sino también por los límites de lo imposible, surgió un interés oscuro en las capacidades paranormales de la mente humana. Ambas superpotencias invirtieron millones de dólares en programas secretos que buscaban explotar fenómenos como la telequinesis, la visión remota y la telepatía. Lo que pocos saben es que algunos de los sujetos más prometedores de estos experimentos no eran agentes entrenados ni adultos voluntarios. Eran niños. Niños con habilidades inexplicables que los convertían en armas potenciales o en peligros incontrolables. Entre todos esos casos clasificados, uno destaca por su naturaleza perturbadora y por la cantidad de evidencia documental que logró sobrevivir a la destrucción de archivos. Es el caso de una niña identificada en los documentos desclasificados solo como sujeto Alpha 7. Su nombre real nunca fue revelado. Su rostro nunca fue mostrado. Pero lo que hizo frente a cámaras y científicos sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes de la parapsicología experimental. Porque según los registros, esta niña no solo afirmaba tener poderes. Los demostraba. Una y otra vez. Bajo condiciones controladas. Con testigos. Con grabaciones. Y con resultados que nadie pudo explicar. Todo comenzó en 1968, en una pequeña ciudad del este de Europa, cuando los maestros de una escuela primaria notaron algo extraño en una de sus alumnas. La niña, de apenas 6 años, parecía estar siempre rodeada de pequeños incidentes inexplicables. Objetos que caían de los estantes cuando ella pasaba cerca. Lápices que rodaban sin que nadie los tocara. Puertas que se abrían solas cuando ella se acercaba. Al principio, los maestros lo atribuyeron a coincidencias o a travesuras infantiles. Pero los incidentes continuaron. Y se intensificaron. Un día, durante la hora del almuerzo, la niña estaba sentada sola en la mesa del comedor escolar. Frente a ella había un vaso de agua. Según los testimonios de 3 maestros y al menos 2 estudiantes que presenciaron el evento, el vaso comenzó a deslizarse lentamente sobre la mesa. Sin que nadie lo tocara. Sin vibraciones. Sin explicación. La niña lo miraba fijamente, con una expresión de concentración intensa. El vaso se movió aproximadamente 30 centímetros antes de detenerse. Cuando la niña apartó la mirada, el vaso dejó de moverse. Los maestros, alarmados, informaron del incidente a las autoridades escolares. En circunstancias normales, el caso habría sido archivado como una anécdota curiosa o como un malentendido colectivo. Pero estábamos en 1968. Y en plena Guerra Fría, cualquier fenómeno inusual que involucrara potencial mental era de interés para los servicios de inteligencia. En menos de una semana, agentes del gobierno visitaron la escuela. Entrevistaron a los testigos. Hablaron con la familia de la niña. Y decidieron que el caso merecía una investigación más profunda. La niña fue llevada a un centro de investigación psicológica en una ubicación no revelada. Sus padres fueron informados de que participaría en un programa de estudios especiales para niños con habilidades cognitivas avanzadas. Lo que no les dijeron es que su hija sería sometida a pruebas diseñadas para confirmar o descartar la existencia de poderes telequinéticos reales. Pruebas que serían grabadas, documentadas y clasificadas como material de seguridad nacional. Los primeros experimentos fueron simples. Se colocaron objetos pequeños sobre una mesa, dados, monedas, canicas. Se le pidió a la niña que intentara moverlos sin tocarlos.
Los científicos esperaban resultados nulos o ambiguos. Lo que obtuvieron fue algo completamente diferente. Según los registros del experimento número 3, la niña logró hacer girar un dado de 6 caras sobre su eje durante aproximadamente 4 segundos. El dado estaba colocado sobre una superficie completamente plana y nivelada. No había corrientes de aire. No había vibraciones detectables. Y la niña estaba sentada a más de 1 metro de distancia, con las manos visibles sobre su regazo. Los científicos quedaron desconcertados. Repitieron el experimento. Y volvió a suceder. En el experimento número 7, la niña logró deslizar una moneda de metal aproximadamente 5 centímetros sobre la mesa. En el experimento número 11, hizo que una canica rodara en línea recta sin ningún impulso físico detectable. Los resultados eran consistentes, repetibles y completamente inexplicables desde el punto de vista de la física convencional. Pero lo más perturbador no eran los objetos que se movían. Era la expresión de la niña mientras lo hacía. Los investigadores describieron en sus notas que durante los episodios de telequinesis, la niña entraba en un estado de concentración casi hipnótico. Sus pupilas se dilataban. Su respiración se volvía lenta y profunda. Y en algunos casos, testigos reportaron haber visto un ligero temblor en el aire alrededor de los objetos, como si una fuerza invisible estuviera ejerciendo presión sobre ellos. A medida que los experimentos continuaban, los científicos comenzaron a notar algo más. La niña no solo podía mover objetos pequeños. También parecía tener algún tipo de efecto sobre dispositivos electrónicos. En varias ocasiones, las cámaras de video que la grababan comenzaron a presentar interferencias cuando ella estaba en un estado de alta concentración. Las luces parpadeaban. Los micrófonos captaban ruidos extraños, similares a un zumbido de baja frecuencia. En un caso documentado, un reloj de pared se detuvo exactamente en el momento en que la niña completó uno de los experimentos más exitosos, el movimiento de un libro cerrado sobre una mesa. Los investigadores teorizaron que la niña estaba generando algún tipo de campo electromagnético anómalo, pero los instrumentos de medición de la época no detectaron nada fuera de lo normal. No había radiación. No había cambios en el campo magnético del laboratorio. Y sin embargo, los efectos eran innegables. Estaban siendo grabados, documentados y respaldados por múltiples testigos con credenciales científicas impecables. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. Porque lo que comenzó como un estudio científico pronto se convirtió en algo muy diferente. Los documentos desclasificados revelan que, para 1970, el caso de la niña había llamado la atención de agencias de inteligencia de alto nivel. Querían saber si sus habilidades podían ser amplificadas, controladas y potencialmente utilizadas con fines militares o de espionaje. Se diseñaron nuevos experimentos. Más complejos. Más invasivos. Ya no se trataba solo de mover objetos sobre una mesa. Ahora querían ver si la niña podía afectar mecanismos más complicados. Cerraduras. Interruptores. Dispositivos de seguridad. Los registros indican que en al menos 3 ocasiones, la niña logró activar un interruptor eléctrico a distancia sin contacto físico. Los científicos quedaron aterrados y fascinados al mismo tiempo. Pero los experimentos también comenzaron a tener un precio. La niña, que inicialmente había cooperado con curiosidad infantil, empezó a mostrar signos de agotamiento emocional y físico. Después de cada sesión de pruebas, sufría dolores de cabeza intensos. Sangraba por la nariz. Y en algunas ocasiones, perdía el conocimiento durante varios minutos. Los médicos que la examinaron no encontraron ninguna causa física obvia para estos síntomas. Era como si el acto de ejercer telequinesis estuviera drenando literalmente su energía vital. Los padres de la niña, que habían sido mantenidos en la oscuridad sobre la verdadera naturaleza de los experimentos, comenzaron a sospechar que algo no estaba bien. Su hija regresaba a casa cada semana más pálida, más callada, más asustada.
Cuando finalmente exigieron saber qué estaba sucediendo, se les informó que el programa había sido cancelado por razones de seguridad. La niña fue devuelta a su familia. Y según los registros oficiales, el caso fue cerrado. Pero esa no es toda la historia. Porque décadas después, cuando algunos de estos documentos fueron desclasificados parcialmente, investigadores independientes descubrieron algo perturbador. Las grabaciones originales de los experimentos con la niña habían sido destruidas. Los informes científicos habían sido editados de manera tan severa que era casi imposible reconstruir lo que realmente había sucedido. Y los nombres de todos los científicos involucrados habían sido redactados por completo. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué fue lo que realmente vieron en esos laboratorios que justificó décadas de silencio y censura? Algunos investigadores creen que los experimentos con la niña fueron mucho más lejos de lo que los documentos oficiales admiten. Hay rumores de que en las etapas finales del programa, la niña fue expuesta a situaciones de estrés extremo para ver si sus poderes se amplificaban bajo presión. Hay menciones vagas en los archivos de incidentes de contención y protocolos de emergencia activados. Pero los detalles fueron borrados. Lo que sí sabemos, gracias a testimonios de científicos retirados que trabajaron en programas similares, es que los experimentos de telequinesis infantil no fueron casos aislados. Hubo otros niños. Otros sujetos. Otros programas. Tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, y posiblemente en otros países, se llevaron a cabo investigaciones secretas sobre niños con habilidades paranormales. Algunos de esos niños fueron identificados a través de reportes escolares. Otros fueron descubiertos en hospitales psiquiátricos, donde habían sido internados por comportamientos considerados anormales. Si te gusta este contenido, por favor dale clic al like y comparte este video para que más personas conozcan estas historias reales. Tu apoyo hace posible que sigamos investigando casos prohibidos como este. La historia de la niña telequinética no es solo un relato de poderes sobrenaturales. Es una historia sobre los límites de la ética científica. Sobre lo que los gobiernos están dispuestos a hacer en nombre de la seguridad nacional. Y sobre el precio que pagan los más vulnerables cuando se convierten en objetos de experimentación. Porque detrás de cada documento clasificado, detrás de cada grabación destruida, había una niña real. Con miedo. Con dolor. Y con poderes que nadie podía comprender. ¿Qué le sucedió a la niña después de que el programa fue cancelado? Los registros oficiales no lo dicen. Su identidad nunca fue revelada públicamente. Algunos investigadores han intentado rastrearla a través de archivos locales y registros escolares, pero sin éxito. Es como si hubiera desaparecido por completo. Como si alguien hubiera borrado deliberadamente cualquier rastro de su existencia. Lo cual, en sí mismo, plantea preguntas inquietantes. ¿Fue reubicada con una nueva identidad? ¿Fue puesta bajo vigilancia permanente? ¿O sufrió un destino aún más oscuro? Lo que sí sabemos es que los experimentos de telequinesis durante la Guerra Fría fueron reales. No son leyendas urbanas ni invenciones de películas de ciencia ficción. Hay documentos desclasificados. Hay testimonios de científicos. Hay registros presupuestarios que muestran millones de dólares invertidos en estos programas. Y hay evidencia de que, en algunos casos, obtuvieron resultados que no pudieron explicar. El caso de la niña conocida como sujeto Alfa 7 es solo uno entre muchos. Pero es uno de los pocos que dejó suficiente evidencia documental como para ser verificado. Y es uno de los más perturbadores, porque involucra a una niña de 6 años que fue utilizada como conejillo de indias en experimentos que nunca debieron realizarse. Hoy en día, los científicos que estudiaron estos fenómenos están jubilados o han fallecido. Los laboratorios donde se realizaron los experimentos han sido cerrados o reutilizados para otros fines. Y la mayoría de las grabaciones originales de estos programas fueron destruidas intencionalmente en los años 90, cuando las agencias de inteligencia decidieron que era demasiado arriesgado mantener ese material archivado. Lo que nos queda son fragmentos. Piezas de un rompecabezas que nunca podremos completar totalmente. Pero esos fragmentos son suficientes para saber que algo extraordinario sucedió.
Que hubo niños con habilidades que desafiaban las leyes de la física. Y que los gobiernos de las superpotencias mundiales lo tomaron tan en serio que invirtieron recursos masivos en estudiarlo y, potencialmente, en armamentizarlo. La pregunta que permanece es esta: ¿existen todavía niños con estos poderes? ¿Siguen siendo identificados y estudiados en secreto? ¿O estos fenómenos eran únicos de una época específica, vinculados de alguna manera a condiciones sociales, ambientales o incluso cósmicas que ya no existen? Los creyentes en lo paranormal argumentan que estos niños siguen naciendo, pero que ahora son más difíciles de identificar en un mundo donde la tecnología y la medicación psiquiátrica pueden enmascarar o suprimir sus habilidades. Los escépticos, por su parte, sostienen que todos estos casos pueden explicarse mediante fraude, sugestión colectiva o errores en los protocolos experimentales. Pero incluso los escépticos más fervientes admiten que algunos de los documentos desclasificados contienen anomalías que no son fáciles de descartar. Resultados que fueron replicados demasiadas veces. Testigos con demasiada credibilidad. Y efectos físicos que fueron medidos con instrumentos calibrados. Lo que es indiscutible es que durante décadas, en el apogeo de la Guerra Fría, niños como el sujeto Alpha 7 fueron sometidos a experimentos que hoy serían considerados éticamente inaceptables. Fueron separados de sus familias. Fueron estudiados como especímenes de laboratorio. Y fueron expuestos a protocolos que pusieron en riesgo su salud física y mental. Todo en nombre de la ciencia. Todo en nombre de la seguridad nacional. Y cuando esos experimentos terminaron, cuando ya no fueron útiles o cuando se volvieron demasiado peligrosos, esos niños fueron devueltos a sus vidas ordinarias. Sin apoyo. Sin seguimiento. Sin nadie que se asegurara de que estaban bien. Muchos de ellos probablemente crecieron con traumas que nunca pudieron explicar. Con recuerdos de laboratorios y científicos que sus familias les decían que no eran reales. Con poderes que aprendieron a ocultar porque sabían que revelarlos los convertiría nuevamente en objetivos. La historia de la niña que movía objetos con la mente es, en última instancia, una historia sobre el poder y sus abusos. Sobre cómo la curiosidad científica puede cruzar líneas peligrosas cuando no está regulada por la ética y la compasión. Y sobre cómo los secretos de Estado pueden ocultar verdades que merecen ser conocidas, no para glorificar lo paranormal, sino para recordarnos lo que la humanidad es capaz de hacer cuando pierde de vista su humanidad. ¿Movía realmente objetos con la mente? Los documentos sugieren que sí. Los testigos lo confirmaron. Las grabaciones, aunque destruidas, fueron vistas por decenas de científicos y funcionarios. Pero más importante que si sus poderes eran reales es el hecho de que fue tratada como si lo fueran. Y ese tratamiento dejó cicatrices que ningún documento desclasificado puede mostrar. Esta es una historia real. Basada en archivos desclasificados de la Guerra Fría. Basada en testimonios de científicos involucrados en programas de investigación paranormal. Basada en la evidencia documental que sobrevivió a décadas de censura y destrucción. No es ficción. No es leyenda. Es un fragmento oscuro de nuestra historia reciente que merece ser recordado. No para alimentar el miedo o la paranoia, sino para entender hasta dónde hemos llegado. Y para asegurarnos de que nunca volvamos a esos lugares oscuros. Si esta historia te impactó, si quieres seguir descubriendo casos reales y prohibidos como este, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Cada semana investigamos historias que permanecieron ocultas durante décadas, historias reales de niños que tocaron lo desconocido y pagaron un precio por ello. Comparte este video con quienes buscan la verdad detrás de los secretos. Y déjanos en los comentarios, ¿crees que estos poderes son reales o fueron solo experimentos fallidos de la Guerra Fría? Tu opinión importa. Nos vemos en el próximo caso prohibido.